Hola, profesor Kenger. Buenas, buenas. Hola Kenger, ¿cómo estás? Te presento a Michelle, ella es nuestra pasante más antigua, futura asistente legal de Lex Solution, y es la que va a moderar hoy el webinar tuyo, ¿viste? Gaby, no te estaba escuchando. Ahora sí acabo de empezar a escucharte. Ah, ok. Hola. Michelle, si quieres deja de grabar, porfa. Esta maravillosa iniciativa de compartir un poco de conocimiento sin ningún límite geográfico y desde luego gracias a cada uno de los participantes porque lo que es lo más importante en medio de todo esto. Muy bien. Para entrar un poco ya en materia, fíjense, el desarrollo económico en la sociedad actual, cada vez más globalizada, le ha otorgado un papel protagónico a las personas jurídicas, incluso haciendo que éstas sustituyan el rol de los comerciantes en tanto personas naturales. Entendamos desde la perspectiva del derecho venezolano a las personas jurídicas como aquellas previstas en el artículo 19 del Código Civil y las previstas en el artículo 201 del Código de Comercio venezolano. Muy bien. En esta realidad social y económica empiezan a producirse una serie de hechos reprochables, inconvenientes desde el punto de vista social, y empezamos entonces a cuestionarnos qué hacer frente a esta problemática. Se descubre el telón y por primera vez nos topamos, leemos o escuchamos esto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo personal, se generaron 1.000.000 de dudas antes de yo adentrarme a investigar un poco sobre este tema. No dudo que a cualquiera de ustedes también se le hayan generado tantas dudas como las que han tenido oportunidad de plantearlas al momento de su inscripción, y quiero desde ya traerlas a colación. Por ejemplo, la persona jurídica es sujeto de derecho penal, pasivo o activo. ¿Puede una persona jurídica cometer delitos? En caso de afirmativo, ¿qué delitos pudiera cometer? ¿Cómo pudiera procesarse a una persona jurídica imputada por la comisión de un delito? ¿Qué penas le serían aplicables? ¿De qué manera se le aplicarían esas penas? Hay otras preguntas más específicas como, ¿qué sucede cuando es un órgano de la persona jurídica que incurre en algún hecho delictivo, pero en representación de la persona jurídica? La República o los entes públicos pueden tener responsabilidad penal. ¿Qué decir de las instituciones financieras o en el caso de un desacato a una orden de reenganche? Preguntan, ¿procesalmente esto se tramita otorgándole un carácter de delito o falta penal? ¿Cuál delito se imputa? Según el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo se asimila la responsabilidad solidaria estipulada en el artículo 16 de la Ley Penal del Ambiente venezolana? Luego preguntan, ¿la teoría del levantamiento del velo corporativo puede servir como técnica determinativa de responsabilidades penales? ¿Cuál es la jurisprudencia que ha manejado el tema? ¿Cómo se regula en el marco legal, en el ordenamiento jurídico venezolano este asunto? ¿Cuáles aspectos pueden considerarse para elaborar un compliance penal? ¿Cuál es definitivamente la realidad de la empresa privada en Venezuela? Y por último, en esta situación actual de pandemia, ¿cómo responden jurídicamente las empresas que no atacan la flexibilización y continúan sus operaciones? ¿Cómo podemos abordar hoy este tema? Esas son básicamente las preguntas que han planteado cada uno de ustedes, los participantes, y además de resultarme estupendo, me permitirán elaborar esta exposición en 3 grandes bloques argumentativos. En primer lugar, mostrar cuáles son fundamentalmente los tópicos que son abordados en este asunto. Pero además, quiero ofrecer alguna forma para entender esto un poco más fácil, una especie de tips. Luego de analizar, digamos, el panorama general de estos tópicos,
quiero que traslademos eso al derecho venezolano y utilizar esos tópicos como barómetros para determinar hasta qué punto ha avanzado o hasta qué punto se ha desarrollado, cómo se maneja, si se maneja efectivamente de manera adecuada este asunto en el derecho venezolano. Y luego, a partir de esa evaluación, quiero, en conjunto con ustedes, concluir en recomendaciones y de antemano me anticipo a decir que pretendo que no sean respuestas definitivas, porque la verdad es que aún no se han dado respuestas definitivas, ni siquiera quienes se consideran los mayores expertos en el tema. Quiero, sin embargo, que planteemos preguntas oportunas, preguntas que marquen al menos el inicio del camino que debemos recorrer para manejar de manera adecuada este tema en el ámbito venezolano. Ahora. Disculpa, Kenger, antes que continúes, por favor. Le recuerdo a todos los participantes que mantengan su micrófono y cámara apagada, de manera que la única persona que pueda tener la cámara encendida sea el ponente y el micrófono también. El incumplimiento de estas normas va a acarrear que lo saquemos de la reunión, porque realmente agradecemos mucho la ponencia del profesor y que no sea interrumpida. Gracias. Gracias a ti, Paulimar, y bueno, vamos a cumplir las normas, entonces vamos a aportar. Ok, retomando el asunto. Descubierto el telón, responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo primero que vamos a hacer es marcar una línea limítrofe que deje dos grandes espacios en el escenario. A un lado vamos a ubicar a los órganos o representantes de las personas jurídicas y al otro lado vamos a ubicar a las personas jurídicas. Estas las consideraremos entonces en estricto sentido y todo lo que tenga que ver con ellas exclusivamente lo entenderemos como responsabilidad penal en estricto sentido o como le han llamado responsabilidad penal colectiva. Cuando volteemos la mirada hacia los órganos y representantes entenderemos que se trata de responsabilidad penal individual, aquella que ha permitido conformar los cimientos del derecho contemporáneo, el derecho actual. Esa distinción, insisto, es lo que marcará la pauta en cada evaluación de cualquier tópico relativo a este tema. Aboquemos entonces la mirada a la persona jurídica en estricto sentido. La primera pregunta que surge es, ¿pueden cometer delitos? Entendamos el delito en este sentido de forma analítica, como una conducta típica, antijurídica y culpable. El cuestionamiento entonces es, ¿pueden las personas jurídicas, distribuidora Pedro Pérez, compañía anónima, desplegar una conducta típica, antijurídica y culpable? Eso nos va a conducir al debate dogmático más complejo y de mayor trascendencia en este asunto, pero no pretendo hoy que nos adentremos con tanta profundidad en el asunto, sino que quiero ofrecerles algunos tips que le permitirán entenderlo de forma más fácil. Tips número 1. La posición de asumir que las personas jurídicas responden o no responden penalmente en cuanto a comisión de delitos se hará depender en gran medida del sistema de delito que se adopte. Y incluso antes de tener en cuenta ese tips, debemos considerar algo más. La filosofía que informe a ese sistema de delito también da una influencia determinativa en la posición que definitivamente se adopte. Bien, teniendo en cuenta esto, les anticipo que en la discusión dogmática de si puede o no una persona jurídica cometer delito, todo el meollo gira en torno a los aspectos subjetivos. Todos los elementos del delito que se irradien de aspectos subjetivos tendrán entonces un rol fundamental en la discusión. ¿Cuáles? Principalmente, conducta, dolo y culpabilidad. Ahora, ¿cuáles son los principales sistemas de delito que se conocen? Básicamente 4, con algunas variantes. Sistema clásico, sistema neoclásico, sistema finalista y sistema funcionalista. El sistema clásico se informa en una filosofía desde el positivismo científico causal,
entiende la conducta como una acción causalista, una modificación voluntaria en el mundo exterior, una inervación muscular. Desde luego aquí ya se cierra la puerta para pensar que la persona jurídica despliega una conducta penalmente relevante. El dolo, para resumir a todas luces esta discusión en este aspecto, es considerado, creo que en cualquier sistema del delito, como intencionalidad. Una intencionalidad que difícilmente va a manifestar una persona jurídica, de modo que aquí, más allá del sistema en el que estemos parados, difícilmente podremos afirmar que una persona jurídica despliega o manifiesta dolo. La culpabilidad, volviendo al sistema clásico, es un nexo psicológico entre el autor y el hecho. Ahora, todo lo que tenga que ver con nexo psicológico, con carácter psicológico, desde el punto de vista científico naturalístico, va a impedir que asumamos que la persona jurídica encaja en esa categoría. Dejemos a un lado el sistema clásico, pasemos al sistema neoclásico, que se informa de una filosofía de neocantismo. Ahora, ¿cómo entiende la conducta? Como una acción social, un comportamiento socialmente relevante, pero una vez más hace depender a esa conducta relevante de aspectos psíquicos. Se requiere la voluntariedad que luego es evaluada en el elemento conducta. Vuelve a cerrarse la puerta. La culpabilidad, que es para el sistema neoclásico un nexo psicológico, pero ya no en 100%, sino en una cuota, porque la otra cuota es de normativo. Pero ya al tener esa cuota psicológica, también se cierra la puerta en el elemento culpabilidad en tanto sistema neoclásico del delito. Luego de el sistema finalista. El sistema finalista se informa de una filosofía de ontología, tomando en cuenta principalmente el ser, el mundo del ser, y pobla a cada una de las categorías del delito. Entonces, la conducta será una conducta final, un acto humano exterior, porque produce una modificación en el mundo exterior, voluntario y dirigido a un fin. Otra vez, no puede la persona jurídica encajar en esta conceptualización de a nivel de la conducta. La culpabilidad, ¿cómo se entiende aquí en este sistema? Como un juicio de reproche que se le formula al autor por no haber actuado de una forma conforme, por no haber actuado conforme a derecho pudiendo hacerlo. Aquí se exige capacidad de comprensión, capacidad psíquica naturalística que tampoco tiene la persona jurídica. Como vemos, ya solo nos queda el sistema funcionalista, que sí es el que empieza a depurar las categorías del delito de consideraciones ontológicas, consideraciones naturalísticas, y se planta de lleno en un plano valorativo jurídico. Se postula entonces la acción comunicacional. ¿Y qué es la acción comunicacional? Es aquella que produce un efecto exterior, una comunicación. ¿Y cuál es la comunicación que produce? La comunicación de infringir una norma jurídica. Una norma que además asume, tiene en ella depositadas expectativas legítimas de la sociedad. Cada vez que se produzca ese efecto de infracción de una norma, la comunicación que se emitirá a la sociedad es de necesidad de restablecer esas expectativas. ¿Y cómo se restablecen? Con la imposición de una sanción de carácter penal. Este es más o menos el concepto de conducta que postulan autores relevantes como Günther Jacobs en Alemania y otros que luego lo han seguido. Desde este punto de vista, ¿puede una persona jurídica desplegar una conducta penalmente relevante? Sí, porque el sujeto activo del derecho penal no será considerado desde el punto de vista ontológico o naturalístico, será considerado desde el punto de vista valorativo normativo. Y en esta perspectiva, sujeto de
activo de derecho penal será igual a sujeto de imputación. Lo importante en un sujeto de imputación es el sistema psicosomático. ¿Y qué es el sistema psicosomático? Aquel que se conforma con algo que pueda moverse, no desde el punto de vista naturalístico, sino funcionalista, socialmente hablando, que pueda tener algún contenido que lo dirija, que dirija ese movimiento. En cuanto a las personas naturales, ese sistema se conforma por el cuerpo y por la mente. Para las personas jurídicas, ese sistema se conforma por sus órganos y por los estatutos sociales. De manera que aquí sí empieza a tener un poco más de cabida la posibilidad de que la persona jurídica despliegue una conducta penalmente relevante. En Venezuela, en doctrina venezolana, Model ha postulado una idea muy importante, y es que, a fin de cuentas, la discusión en la culpabilidad puede superarse sencillamente con una decisión de política criminal, porque será el Estado, a través de la política criminal que adopte, quien defina los límites o el qué de una conducta penalmente relevante. De esta manera, la discusión tendrá su auge, su núcleo, su parte trascendental en el elemento con culpabilidad. Perdón. Ahora, ¿qué se dice en la culpabilidad en el ámbito de temas funcionalistas, sistemáticos al menos, como planteado por este autor alemán? Bueno, la culpabilidad se afirma en función de necesidades de prevención general de una sociedad en concreto. Dependerá de los fines de la pena, y la pena, el fin que se le asigna a la pena en el marco de estos sistemas es de prevención general. La concepción filosófica que se adopta en estas teorías, en este sistema, es una concepción sistemática de la ciencia natural biológica, la biología. Entonces, en esta concepción, el sistema no es una cosa, sino una forma de entender la cosa y una forma de pensar que cualquier cosa, cualquier aspecto puede poner en riesgo ese sistema. En fin, entra la noción de peligrosidad y habilita la legitimación de imposición de penas en el contexto de estos sistemas. Ahora, para definir cómo está el derecho venezolano en cuanto a doctrina o jurisprudencia en el marco de los sistemas del delito que son utilizados, debo decir que autores como Crisanti Aveledo o Mendoza Troconi postulan un sistema clásico, muy superado, y sin embargo, hay tribunales de instancias que hacen guiar sus decisiones por los postulados de estos autores. Luego tenemos a Artiaga, referencia esencial en la carrera de Derecho en Venezuela, y Arteaga Sánchez adopta un sistema neoclásico, también superado. El finalista, puedo decir que se ha sumido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero el funcionalista, en cambio, aún no se domina a nivel jurisprudencial, ni en el ámbito del Tribunal Supremo de Justicia, ni en los tribunales de instancia, aunque sí hay autores venezolanos que tienen esta inclinación funcionalista sistemática. Ahora bien, personalmente puedo considerar que las personas jurídicas no pueden ser responsables penalmente. Y esto va más allá de la discusión dogmática que acabo de mencionarles. Es que el ordenamiento jurídico venezolano está estructurado de una manera en que robustecen demasiado el principio de culpabilidad. Y ese principio, cuando se despliega, impide de cualquier forma que se reconozca la posibilidad de que las personas jurídicas cometan delitos. Siguiendo las ideas de Santiago Mirpuch, el autor español, el principio de culpabilidad se desprende en 4 manifestaciones: intrascendencia de la pena, responsabilidad por el hecho, responsabilidad subjetiva e imputabilidad
en estricto sentido. La pena no puede trascender de la persona que cometió el hecho delictivo. Luego, se descarta la posibilidad de responsabilidad penal objetiva. Se descarta toda modalidad de derecho penal de autor. Para el derecho venezolano, lo que debe regir es el derecho penal de acto. En el plano procesal, la responsabilidad penal objetiva anula de lleno la posibilidad de una defensa, de la manifestación, de garantizar el derecho a la defensa. Y luego la imputabilidad en estricto sentido lo que va a apartar, a descartar es que se castiguen a personas inimputables. El principio de culpabilidad está respaldado, como les digo, en el ordenamiento jurídico venezolano, desde la forma de Estado democrático, según el artículo 2 constitucional, que toma en cuenta en gran medida la participación de la persona al reconocerle la importancia de su dignidad humana. Luego el artículo 3 entiende la dignidad humana como un fin esencial del Estado. El artículo 20 reconoce el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de las personas humanas, naturales. Luego tenemos la igualdad formal reconocida en el artículo 21, que ya veremos cómo despliega importancia en el marco de la legislación que regula este tema en Venezuela. Tenemos también la intrascendencia de la pena reconocida en el artículo 44 constitucional. Tenemos el 49, que plantea en el ámbito del debido proceso el principio de inocencia. Y luego, en cuanto a rango legal, tenemos normas en el Código Penal que reconocen el principio de culpabilidad, tenemos normas a nivel adjetivo en el Código Orgánico Procesal Penal, fundamentalmente el artículo 300, que postula el sobreseimiento porque el hecho no ocurrió, no puede atribuirse al imputado, numeral 1 del artículo 300, o porque concurre una causa de exculpabilidad, numeral 2 del artículo 300. Ahora, a pesar de todo esto, creo que la pregunta que marca el punto de partida en el debate puede ser: ¿la persona jurídica es sujeto activo de derecho penal? Ahí está una de las interrogantes que aclara más las cosas, porque es que en el derecho penal actual, sobre todo el venezolano, esa posibilidad es inadmisible. Se ha construido a través de siglos un derecho penal que gira en torno de la persona humana, un derecho penal antropocéntrico. Por tanto, no en vano, autores como Silvina Bacigalupo en España plantea que lo necesario es comenzar por desmontar la identidad entre derecho penal y sujeto activo de derecho penal como persona humana. En la medida en que eso no se desmonte, en la medida en que eso se verifique, toda posibilidad de aceptar que las personas jurídicas cometen delitos va a ser nugatoria. Bien, esto desde una perspectiva teórica. Pero vámonos a una perspectiva un poco más práctica. ¿Cuál es la tendencia actual en la mayoría de los países que reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estricto o en amplio sentido? La tendencia es admitir que sí pueden cometer delitos. Ahora, ¿por qué esta tendencia? ¿De dónde surge? Surge de una decisión de política criminal, una decisión que no ha tenido de manera previa fundamentación dogmática. ¿Y por qué? Porque ha sido producto del influjo, por un lado, de las organizaciones internacionales más importantes en materia económica, para mencionar algunas de ellas, la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que forman parte estados como Reino Unido, Estados Unidos de América, derecho anglosajón, en el derecho continental, España, Alemania, en Latinoamérica, México, Chile desde el 2010 y recientemente, a partir de abril de 2020, Colombia.
Si a esto le agregamos la influencia de los instrumentos normativos internacionales que exigen a los estados que empiecen a reconocer y a regular legislativamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estricto sentido, entonces terminamos entendiendo por qué este asunto encuentra hoy una realidad en nuestras legislaciones, aunque desde el punto de vista dogmático de la ciencia del derecho penal, queden miles de respuestas, de preguntas por responder. Para mencionar uno de esos instrumentos, tenemos la Convención de Palermo, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que Venezuela es Estado parte. Esta es la realidad. Si esta es la realidad, no podemos quedarnos en el plano meramente teórico, dogmático, afirmando que no pueden y no pueden y no pueden cometer delitos. Tenemos que empezar a mirar hacia la realidad y resolver, aportar soluciones verdaderamente efectivas, porque eso es el trasfondo de todo este asunto. Solucionar la problemática socioeconómica que genera el desenvolvimiento inidóneo de las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo se le puede imputar un hecho a la persona jurídica? Ya, para aquellos que reconozcan que pueden cometer delito, entonces, ¿cómo se le imputa un hecho penal? Son dos los principales modelos que algunas legislaciones han reconocido. El primero es el modelo de atribución por hecho de otro y el segundo, el modelo de atribución por hecho propio. El de atribución por hecho de otro es cuando el órgano en representación de la persona jurídica precisamente delinque. ¿Y qué se produce? Una transferencia de responsabilidad penal de ese acto que ha desplegado la persona natural hacia la esfera jurídica de la persona jurídica. Cuando se entiende que el órgano actúa en representación de la persona jurídica, básicamente cuando se verifica una de estas dos posibilidades, o bien actúa en interés, en beneficio de la persona jurídica, o bien actúa en el marco competencial que se le ha otorgado a través de los estatutos sociales. Tenemos entonces la teoría del interés, por un lado, y la teoría de la función. Ahora, ¿qué críticas se les han planteado a este modelo de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estricto sentido? Primero, que lo que se transfiere es algo puramente objetivo. Todo lo que forme parte del terreno subjetivo en la teoría del delito no puede ser transferido. No vamos a transferir el dolo con el que pudo haber actuado el órgano de la persona jurídica. Entonces, sencillamente estamos acudiendo a un derecho penal de autor. Se transgrede abiertamente el principio de culpabilidad. Además, se podría, a través de este modelo, realizar una doble valoración de un mismo hecho, y esto resultaría en castigar a dos personas por el hecho que ha desplegado una sola. Como esto debe ser imposible desde el punto de vista de la ciencia penal, entonces, es decidir, o castigas a los órganos o se castiga a la persona jurídica. Y los sistemas de justicia a lo largo del mundo no van a recurrir, no van a descartar, no van a dejar a un lado la posibilidad de castigar a los órganos. De modo que entonces se ha acudido al segundo modelo, atribución por hecho propio. Pero, ¿cómo puede entenderse que es la propia persona jurídica que despliega un hecho delictivo? Ya he postulado algunas ideas desde el punto de vista de un sistema de delito funcional, sistemático particularmente. Y ahora puedo decirles algo más. Autores como el alemán Tiedemann ha señalado que aquí podemos empezar por pensar que la persona jurídica es culpable en la medida en que se determine un déficit organizacional en su estructura, en su funcionamiento, es decir, que sea culpable por el defecto de su organización. Ahora, ¿cómo se acredita que la persona jurídica tiene una organización defectuosa? Se ha dicho que se acredita cuando ha omitido tomar medidas de seguridad necesarias, medidas que estén dirigidas a prevenir cualquier posibilidad
de ocurrencia de un delito. Estas medidas tienen que ver con los programas de cumplimiento. Pero, ¿qué sucede con este modelo? Tiene una cabida en el derecho penal contemporáneo garantista. Pues se le ha criticado que, en definitiva, sigue un modelo de responsabilidad penal por hecho de otro, en cuanto a modelo de imputación, porque, primero, ese déficit organizacional, esa ausencia de programas que estipulen medidas que prevengan la comisión de delitos, ha sido producto de una actuación inadecuada de los órganos llamados a establecer y poner en práctica esas medidas. Órganos de control, de supervisión, de administración. Entonces, realmente es producto de la omisión de estos órganos que se le está considerando culpable a la persona jurídica. Se le está castigando a esta última por un hecho de otro. El concepto de culpabilidad por el carácter empresarial, sencillamente por la cualidad de persona jurídica, no encaja definitivamente en el derecho penal contemporáneo, garantista, en el derecho venezolano con particularidad. No encaja porque desde los parámetros constitucionales, insisto, una vez más, está totalmente blindado el principio de culpabilidad. ¿Qué son estos programas de cumplimiento? Son un conjunto de medidas, como he dicho, dirigidas a disipar, a diluir la posibilidad de que se cometan delitos. ¿Cómo se elaboran? Se elaboran a partir de un análisis de riesgo. Es decir, nos sentamos a evaluar cuáles son o cuál es el conjunto de actividades que desarrolla una compañía anónima, por ejemplo. Si se trata de una compañía anónima que realiza distribución de materiales, de mercancía por tierra, tendremos que entonces determinar cuáles delitos, fundamentalmente en el ámbito del derecho penal colateral, derecho penal económico, pudieran verificarse en el marco del despliegue de esa actividad de distribución. Puede ser, por ejemplo, distribución, que en esa actividad de distribución lo que se distribuya sean sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Allí podrá generarse un delito. Entonces el programa tendrá que atacar anticipadamente y disipar toda posibilidad de que ese delito se cometa. Luego, básicamente cualquier compañía, cualquier sociedad mercantil necesita tener departamento o alguien que lleve la contabilidad, que facilite la declaración de impuestos. Más allá de que se considere sí que el tema de delitos fiscales entra o no en el objeto del derecho penal económico, cualquier empresa pudiera incurrir en defraudación fiscal. Entonces, insisto, el análisis de riesgo es sencillamente evaluar cuáles son los delitos en los que pudiera incurrirse en el marco del desenvolvimiento de cada persona jurídica en específico y elaborar medidas para evitar que eso se produzca. Para esa elaboración de las medidas necesitaremos un conocimiento técnico profundo sobre la operatividad de cada persona jurídica y necesitaremos un conocimiento técnico especializado en materia de derecho penal económico. Se ha dicho que la naturaleza jurídica de estos programas de cumplimiento en realidad son criterios determinadores de riesgo permitido, en tanto criterio de imputación objetivo. Sí, sé que suena un poco enredado, pero para decirlo un poco más fácil es sencillamente lo que permite atribuir o no a una persona jurídica un hecho punible ocurrido. En otras legislaciones distintas a las venezolanas, porque en Venezuela esto no está legislado, no se reconoce, los programas de cumplimiento, el compliance penal puede o atenuar la responsabilidad penal o excluirla definitivamente.
Ahora nos preguntamos, o me preguntaban también, ¿qué penas pueden imponerse a la persona jurídica? Cualquier medida de coerción personal, desde el punto de vista real, no podrá ser impuesta. No podemos llevar una sociedad mercantil a prisión. Las penas creo que tendrán más un carácter patrimonial o podrá ser, por ejemplo, como se plantea en la mayoría de las legislaciones, disolución o disolución como pena máxima, pero esto en Venezuela entraría en debate con la prohibición de penas perpetuas, incluso pudiera pensarse que esto podría ser una pena de muerte. Además tenemos en Venezuela la particularidad, la dificultad particular de que la pena que se le imponga a la persona jurídica puede no cumplir el fin que constitucionalmente se le asigna a la pena. ¿Cuál es este fin? Un fin de prevención especial positiva, resocialización, reinserción social. Para esto se necesita algún carácter psicológico, científico, natural, y esto no lo poseen las personas jurídicas. Ahora, ¿qué otras reacciones jurídicas se han planteado? Distintas a la pena. Se ha dicho, podemos recurrir a las sanciones administrativas, podemos recurrir a las medidas de seguridad considerando la peligrosidad de las personas jurídicas. Podemos tomar, como ya se ha planteado en otras legislaciones, las consecuencias accesorias como una tercera alternativa. Hay quienes han dicho además que se pueden imponer sanciones penales sin culpabilidad, con una fundamentación de estado preventivo, con una fundamentación sustentada en una teoría de la pena de prevención general. Pero esto lo que dejaría en la mesa es la posibilidad de imponer, de plantear una responsabilidad penal objetiva y, de nuevo, esto no tiene cabida en el derecho venezolano. Hace algunos años, en un trabajo de investigación que desarrollé, postulé como otra de las reacciones alternativas desde el punto de vista jurídico para esta problemática socioeconómica, la responsabilidad sui generis de las personas jurídicas. Lo que hice fue redimensionar una idea del profesor Artiaga Sánchez. Él decía que cuando ocurriera un delito en el marco de la estructura organizacional de una empresa, una persona jurídica pudiera castigarse a los órganos e imponerse multas a las personas jurídicas. Las multas para él en ese entonces no tendrían carácter penal y no se infringiría entonces el principio de intrascendencia de personalidad de la pena como manifestación de principio de culpabilidad. Este día yo la redimensiono. Primero, entendiendo que si se transgrede el principio, claro que la multa puede considerarse como una pena. De hecho, se utiliza así como respuesta institucional del Estado frente a la mayoría de los delitos patrimoniales, económicos. Y bueno, claro que puede tener una responsabilidad sui generis la persona jurídica, pero no con este contenido. ¿Cuál es el supuesto de procedencia que planteo? En el marco de los delitos económicos, podemos entender que las personas naturales, los órganos, actúan o en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Si es en beneficio de un tercero, ese tercero puede ser la persona jurídica. De modo que la persona jurídica estaría haciéndose acreedor de un beneficio ilegítimo. Un beneficio ilegítimo además correlativo a una afectación negativa de otra persona. Este beneficio puede ser además positivo o negativo en el sentido de constituir bien un incremento patrimonial o bien el dejar de cumplir con una erogación legalmente debida. Vamos a aterrizar un poco el asunto. Un incremento patrimonial puede producirse con un delito de usura. El delito lo comete la persona natural, el órgano, pero quien se beneficia, el incremento patrimonial se produce en la esfera de la persona jurídica. Es el tercero que ha sido beneficiado por la actuación ilícita del órgano. Es negativo cuando lo que se produce es una defraudación fiscal. Y allí entonces estamos en presencia de la evitación de una erogación debida. Postulado es de esta manera. Cada vez que
se produzca un delito con un beneficio patrimonial ilegítimo en la esfera de la persona jurídica, que sea correlativo a un perjuicio económico jurídicamente apreciable y ajeno, entonces se generará en cabeza de la persona jurídica una responsabilidad sui generis. Sui generis porque no es civil, no es administrativa y no es penal. ¿Cuál es el contenido entonces de esta responsabilidad? La restitución patrimonial. La restitución patrimonial, porque lo que se va a pretender es sencillamente que ese beneficio sea trasladado en su totalidad cuantitativa al legítimo propietario. El fundamento jurídico de nuestro ordenamiento lo encontramos en el artículo 121 del Código Penal. A fin de cuentas, entonces, lo que se quiere es restituir el estatus que existía con anterioridad a la producción del delito. El fundamento legitimador, el discurso, que puede también legitimar la adopción de esta modalidad de reacción jurídica, la encontramos, por un lado, en el marco de la regulación civil, principalmente el artículo 1184, que postula el evitar el enriquecimiento sin causa. Frente a esto, autores muy reconocidos como Mauro Luyando y Peter Sucre señalan que la intención es corregir el desplazamiento de bienes o valores que ha ocurrido entre el patrimonio de dos personas sin haber existido una causa legítima jurídica que lo justifique. Por otro lado, tenemos desde la perspectiva criminológica el principio de primado de la víctima, postulado abiertamente por Alexandro Barata. ¿En qué consiste este principio? En resaltar los intereses de la víctima. En el ámbito de delitos económicos, ¿cuál es el interés de la víctima? Que su patrimonio sea restituido, sea restablecido al estatus que existía con anterioridad a la producción del delito, que lo desestabilizó. Entonces, creo que, al menos en el contexto del derecho venezolano, esto sería una forma de atacar la problemática social, si se quiere, desde el punto de vista de los delitos puramente patrimoniales. ¿Esto qué operatividad procesal tendría? Primero, no tenemos un procedimiento especial establecido ni en el Código Orgánico Procesal Penal ni en ninguna otra ley especial relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estricto sentido. Tal vez aquí lo que podríamos utilizar es acudir a una aplicación análoga del procedimiento especial para la reparación del daño y la indemnización de prejuicio. No para solicitar reparación de daños e indemnización de prejuicio, para solicitar la restitución patrimonial y nada más. Aquí podríamos preguntarnos si sería importante una caución económica. Aquí podríamos empezar a hacernos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿serviría la teoría del levantamiento del velo corporativo para determinar responsabilidades penales? Si entendemos que esta teoría no es más que el abuso de formas jurídicas, en el marco de las estructuras de las sociedades mercantiles para defraudar jurídicamente a algo, a alguien, entonces claro que podemos utilizarlo. Pero, a ver, en este aspecto patrimonial resultaría además muy importante porque si el abuso de formas jurídicas de las sociedades mercantiles lo que deja como resultado es una sociedad insolvente que no tiene forma de restituir, de restablecer el patrimonio de la víctima, esta teoría del levantamiento del velo corporativo permitirá entonces alcanzar a quienes hayan tenido de manera última ese beneficio ilegítimo. Y por supuesto llamarlos en el plano procesal a ser titulares del deber jurídico de restituir el patrimonio de la víctima. Ok, bueno, debo señalar que en cuanto a normas procesales, la Ley Penal del Ambiente es la que medianamente se acerca, pero solamente en regulación de medidas cautelares, no de procedimientos especiales.
Y como referencia de derecho comparado, podemos estudiar el derecho mexicano o el español, que sí contemplan estos procedimientos y contemplan, por ejemplo, figuras como el representante de una persona jurídica que será llamado a acudir a una audiencia de imputación formal, será llamado a declarar o no en defensa de la persona jurídica, será llamado precisamente a representar a la persona jurídica señalada de cometer presuntamente un delito en el marco de un proceso penal. Ahora, conociendo estos tópicos, ¿cuál es la realidad del derecho venezolano? En la legislación penal venezolana, primero, de ley referenda hubo un anteproyecto de Código Penal de 2005, presidido por el ex magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, que intentó establecer la responsabilidad penal objetiva de las personas jurídicas. Ese proyecto no prosperó, pero lo tenemos como referencia legislativa, antecedente legislativo. Tenemos la ley de delincuencia contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que en su artículo 31 reconoce que la persona jurídica es responsable civil, administrativa y penalmente. Sin embargo, número 1, este artículo excluye a las empresas estatales. Esta exclusión es válida. De inmediato trastoca el principio de igualdad formal previsto en la Constitución. En derecho comparado, al menos en Perú, no se excluyen a las empresas estatales. En el derecho venezolano, además, constitucionalmente hablando, las empresas estatales tienen un papel decisivo en el desarrollo macroeconómico e incluso microeconómico del país. ¿Por qué? Porque en el sector petrolero, la empresa principal es PDVSA, de la cual el Estado se reserva la titularidad de las acciones sociales. Y en el sector no petrolero tenemos una multitud de empresas estatales que además actúan de cierto modo con ventaja ya frente a las empresas privadas. Estaríamos diciendo entonces que las empresas que conforman el mayor porcentaje de las que actúan en el marco económico de Venezuela quedan excluidas de tener responsabilidad penal. Solamente esto se puede dirigir hacia las empresas de carácter privado. Bien, tenemos también el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que en su artículo 538 justamente plantea el desacato a un reenganche o incluso a cualquier otro acto administrativo. Y es una de las preguntas que formulaban los participantes. Esto sí es un delito, es un verdadero delito. ¿Cómo lo entendemos? Primero, se trata de una ley penal no manifiesta, sino latente, desde el punto de vista de la clasificación de leyes penales que plantea Zaffaroni. Es una ley que regula otra materia, pero que además de forma latente plantea normas como estas de carácter puramente penal. Luego, ¿cómo sabemos cómo estamos más convencidos de que es un delito? Porque terminológicamente se habla de pena y porque además el arresto es una de las especies de pena que contempla el Código Penal en su artículo 9. Este delito, además, que debe considerarse y procesarse como tal, tiene la particularidad de adolecer, de afectar el principio de taxatividad como manifestación del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque deja abierta una posibilidad de abstracción ilimitada. Es cometer el delito siempre que se vulnere, que se desacate cualquier acto administrativo, cualquiera. Entonces aquí el ámbito de aplicación de este delito es inmenso, da paso a una arbitrariedad descontrolada. Tenemos también, en cuanto a las instituciones financieras, la ley de instituciones del sector bancario, que prevé también sanciones penales, como la captación indebida, la apropiación indebida de créditos, apropiación o distracción de recursos. Y debo decir además que la mayoría de estas leyes tiene el problema de plantear los delitos con un tratamiento indistinto
indistinto en qué sentido, en las modalidades de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No define cuáles delitos pueden entenderse que son posibles para ser cometidos por las personas jurídicas o que pueden cometer los órganos. Entonces, esto en la práctica lo que abre paso es a una confusión impresionante. Una confusión que se traduce en que cuando se comete uno de estos delitos, los agentes jurídicos del sistema de justicia venezolano, fiscales, incluso jueces, no tienen la seguridad de quién debe ser imputado, quién debe ser efectivamente procesado, sobre quién recaen las medidas cautelares, quién es el legitimado a declarar en un proceso penal. Esto, de nuevo, lo que deja abierto es posibilidades de arbitrariedad, de actuación arbitraria por parte de órganos estatales. Tenemos, por último, en cuanto a la legislación penal, una referencia particular de la Ley Penal del Ambiente, que es quizás la que tiene regulaciones más delicadas en Venezuela. ¿Por qué? No solo porque plantea este tratamiento indistinto, sino porque además postula una responsabilidad penal objetiva en su artículo 4, porque postula cosas como agravantes genéricas de haber cometido el hecho un día domingo o feriado, pero más importante es que postula la figura de responsabilidad solidaria. ¿Cómo esto puede interpretarse? El artículo no señala, no estipula que la responsabilidad es netamente penal, pero la ley es manifiestamente penal. La solidaridad es una figura jurídica del campo civil que implica una responsabilidad que puede ser exigida por igual a dos o más personas. Si esto lo trasladamos al plano penal, sería el absurdo pensar que por el hecho que comete A podemos procesar y penar a B, a C y a D. Creo que no tiene ningún tipo de cabida esta figura en el terreno del derecho penal. Para finalizar, en cuanto a la jurisprudencia venezolana, la más relevante, no hay ninguna que sea tan reciente, es la del 2009, sentencia 834, del 18 de junio, compone Carmen Zuleta de Merchán, del Tribunal Supremo de Justicia Constitucionales, y puedo anticipar a decir que es una sentencia que tiene argumentos más de política criminal que jurídicos. En ese caso, los apoderados judiciales de estas sociedades mercantiles interpusieron una pretensión de nulidad por inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que postulaba la habilitación del poder punitivo estatal a todas aquellas compañías, operadores de servicios de telecomunicaciones que utilizaran o permitieran el uso de esos servicios como medio para coadyuvar en la comisión de delitos. La Sala Constitucional declaró sin lugar esta pretensión, señaló cosas como, me permito citar, los hechos o acciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsabilidad penal debe ser entendida en su función social como atribución de pena de acuerdo a los parámetros constitucionales de protección preventiva de bienes jurídicos. Ello significa que la discusión cede ante los problemas sociales, siendo el resultado un cambio de paradigma cuya legitimidad viene dada por la capacidad de resolver los problemas que se plantean en espacio-tiempo. Si la discusión dogmática cae ante los problemas sociales, entonces con la dogmática cae también todas las garantías de la ciencia del derecho penal. Si para la sala la responsabilidad se legitima en la medida en que se constituye como una solución a los problemas sociales, entonces se estaría considerando que las personas son objetos o cosas, pueden ser utilizadas para un fin político. Sostener que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se legitima porque así se resuelve la problemática social, realmente es una fácil huida al derecho penal. Y esto soslaya el principio de subsidiariedad, el principio de última ratio del derecho penal. Creo que aquí
se torna importante uno de los postulados de Raúl Zaffaroni, y es que el modelo punitivo no resuelve los conflictos, al menos no como se acerca o pretende hacerlo el modelo restitutivo civil. En realidad, el exceso de poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad social. Bien, como les digo, no hay mayor jurisprudencia. El sistema de justicia venezolano no se ha abocado a solucionar este tema. En cuanto a doctrina venezolana, han sido pocos los autores que se han adentrado al análisis de esta situación. Creo que puedo contar desde el siglo pasado solo 5 autores: Enrique Núñez Tenorio, Gerardo Gabaldón, profesor Arteaga Sánchez, Model González, Alejandro Morales, Rodríguez Morales. No ha habido mayor estudio doctrinario. Repito, el núcleo del asunto sigue estando a nivel dogmático en el elemento culpabilidad, elemento de la teoría del delito. La legislación penal que regula este asunto es vacilante. No establece de forma clara la distinción entre las dos modalidades de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es contradictoria, contraría disposiciones de nivel, de rango constitucional. Y por último, pero no menos importante, es además ilegítima por inconstitucional, precisamente porque vulnera estipulaciones esenciales del derecho penal reconocidas en la Constitución. Bien, en cuanto al sistema de justicia, creo que los agentes jurídicos del sistema penal necesitan en general una capacitación profunda a nivel técnico especializado en esta materia, porque es sumamente difícil de comprender y mucho más de llevarla a la realidad y de manejarla adecuadamente. El ordenamiento jurídico venezolano y la agencia del sistema penal no están preparadas hoy para asumir y materializar adecuadamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que el exceso de pragmatismo me recuerda a esto que planteaba Carías hace siglos, y es que dejará entonces las decisiones judiciales hacerse depender de la buena o mala digestión que puedan tener en ese momento los jueces, los órganos llamados a decidir. Y además, en contraposición, tampoco podemos acudir a un exceso de teoría, porque el exceso de teoría, como bien lo decía García Martín, nos puede hacer pensar que el humano, por haber creado el avión, vuela. Y realmente no es así. El humano se vale de un artefacto para volar, pero con energía propia no vuela. La situación de pandemia actual, creo que todo se resume a tener presente uno de los principales principios del derecho penal: principio de legalidad en estricto sentido, reserva legal. Los delitos, los procesos penales, las penas y la ejecución de las penas solamente se regulan a través de normas jurídicas de carácter legal, de leyes. En esta situación, las regulaciones que se emiten son fundamentalmente de carácter sublegal. Son decretos presidenciales, son cualquier modalidad de acto administrativo, y estos no pueden contemplar delitos. ¿Podrá haber responsabilidades administrativas y civiles? Sí, pero penales, lo dudo. Al menos no que surjan en medio de toda esta situación actual. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me he pasado bastante del tiempo. Damos paso ahora a las preguntas que puedan tener los participantes. Bien, si hay alguna pregunta que deseas formular a algún participante, vamos a tomar estos últimos 10 minutos para no extender más el webinar para dar respuesta. En el caso de que no haya ninguna pregunta pendiente, entonces me gustaría que le puedan expresar a el profesor qué les pareció su ponencia,
den quizás con una palabra el contenido y bueno, definitivamente Kenger, muchísimas gracias por apoyarnos en esta actividad y esperamos poder contar contigo en próximas actividades. Entonces, bueno, me encantaría que los participantes puedan formular sus preguntas y en caso de no tenerlas, por favor, describan qué tal les pareció en el chat la actividad. Ok, Kenger, por acá nos están diciendo que muchas gracias, excelente, felicitaciones, excelente. Kimberly Bellis pregunta, cuando hace mención a la restitución, ¿sería similar o comparable al acuerdo reparatorio? Si puedes ir respondiéndola, hasta ahora es la Ok. única pregunta. No podría equipararse esta restitución patrimonial que he planteado a un acuerdo reparatorio porque el acuerdo reparatorio precisamente da la posibilidad de modificar el quantum de lo que efectivamente se va a trasladar patrimonialmente de una u otra esfera jurídica. Y en la restitución patrimonial ese quantum ya viene determinado por el beneficio que legítimamente produjo el delito. Me explico. En el caso de una estafa, la restitución patrimonial estará ya determinada por el quantum de la estafa. A diferencia de un acuerdo reparatorio que puede hacerse depender en su cuantía precisamente al acuerdo al que puedan llegar las partes. No sé si... Ok. Eso. Ajá, hay otra pregunta que dice, ¿cómo determinar? Ya, perdón, déjame que se me acaba de ir acá. Dice José Luis Varela, ¿cómo determinar la responsabilidad penal en una persona jurídica y en quién recae? Bueno, para determinarla, en primer lugar, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estricto sentido, de las sociedades mercantiles, por ejemplo. En primer lugar, tendremos que responder, desde el punto de vista de la teoría del delito, si pueden o no cumplirse todos los requisitos que las categorías en esa teoría del delito exigen. Es decir, si pueden una persona jurídica en estricto sentido explicar una conducta penalmente relevante, sea típica antijurídica y culpable sobre todo. Luego, utilizar un modelo de imputación que con efectividad le haga atribuir ese hecho punible a la persona jurídica, eso para hacerla recaer en las sociedades mercantiles, por ejemplo, en las personas jurídicas en estricto sentido. Para hacerla recaer en los órganos, creo que solamente debemos recurrir a todas las categorías que hasta hoy ha ofrecido el derecho penal, porque sencillamente estaríamos en el mismo plano de responsabilidad penal individual que desde hace siglos se ha desarrollado. Perfecto. Michelle, no sé si puedes ayudarme a leer estas que están acá. Ya, un momentito. La de José Marín, por favor, y la de Jorman. Ok, sí. Bueno, José Marín pregunta, ¿qué tipo de medidas recomendaría usted para los fiscales y jueces cuando no saben sobre quién recae este delito? Ahí está uno de los grandes problemas de la realidad venezolana, y es que se domina poco este tema. Lo primero que recomiendo es una capacitación técnica profunda sobre el tema, porque realmente es muy complejo. A mí, de hecho, hoy me ha costado un montón poder resumirlo un poco, pero es complejo, hay que capacitar. Estamos transcurriendo con una delgada línea limítrofe entre actuar adecuadamente o incurrir en arbitrariedades que terminen en catástrofes, terminen en desgraciarle la vida a algún gerente de una compañía, sencillamente porque no se sabe cómo se maneja este tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero alguien debe responder penalmente. Entonces, quien da la cara todos los días en esa compañía es el gerente, es el que está allí. Entonces, a él es el que llamo como fiscal del Ministerio Público a ser imputado formalmente en una audiencia. A él es quien proceso, a él es quien le dicta a un juez de control una medida preventiva de coerción personal, y esto realmente es grave, porque es probable que
esa persona ni siquiera haya tenido ninguna participación medianamente decisiva en el delito que se está investigando. Ok, aquí también Jorman pregunta que si la responsabilidad penal de las personas jurídicas aumentaría el poder coercitivo del Estado en cuanto a la estructura organizacional de la sociedad mercantil. En cuanto a la estructura organizacional de la sociedad mercantil, bueno, de que definitivamente ensancha el margen del poder punitivo estatal, sí, lo ensancha. ¿Por qué? Primero, ya el derecho penal, en cuanto a poder punitivo, en su sentido subjetivo, no solo va a estar dirigido a las personas físicas, naturales, ahora también a las sociedades, a las personas jurídicas. Y hablo de sociedades porque son las sociedades mercantiles las que resultan más aludidas en este tema. Entonces, ya por allí hay un primer ensanchamiento del poder punitivo, pero en la medida en que el asunto no esté totalmente clarificado, en la medida en que no sepamos, como en Venezuela al menos, se asume el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aquí este poder punitivo hará así, se ensanchará de forma desmedida, porque es que se habilitará en perjuicio básicamente de cualquier persona, natural o jurídica. Ok, ya aquí vamos a recibir unas últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo. La primera es de Norca, que dice que en el caso de la tragedia de la Huesera de Tejerías, donde se condenó a los patronos de la empresa, consistente en prisión de 3 a 7 años, ¿no se condenó a la persona jurídica? Bueno, en casos como eso, si ya se verifica la condena de los órganos por el mismo hecho, no puede de ninguna manera verificarse la condena de la persona jurídica. Más allá de que personalmente yo inadmita la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penalmente, como la realidad de la política criminal actual e incluso de la legislación y de la jurisprudencia venezolana así lo reconoce, tenemos que entonces actuar en función de esa realidad. Ahora, cito, en casos como estos, ya hubo condena en perjuicio de los órganos, no se puede condenar a las personas jurídicas, ni siquiera pudiera imponérsele de forma accesoria alguna medida sancionadora. ¿Por qué? Porque primero, no se contempla en la legislación penal, en la legislación venezolana, estas formas accesorias de sancionar a las personas jurídicas. Y segundo, porque esto definitivamente también podría estar vulnerando el principio de bis in idem en su carácter sustantivo. Castigar a dos personas por un solo hecho, que además trastoca el principio de intrascendencia de la pena. Este tema de los principios fundamentales del derecho penal es, creo que lo que conduce, lo que marca el camino adecuado en todo este asunto, y esos principios están recogidos en nuestra Constitución. Lo primero que debemos hacer es conocerlos, es reconocerlos. Ok. Ya por último, Emily Salazar pregunta que si dentro de las penas se deben tomar en cuenta las sanciones en materia tributaria. Dentro de las penas se deben tomar en cuenta las sanciones en materia tributaria. Bueno, lo que puedo entender es que ya al momento de imponer una pena, se consideren sanciones tributarias establecidas, impuestas ya. En ese caso, de ser así como lo estoy interpretando, creo que, de nuevo, tendría que evaluarse hasta qué punto estamos vulnerando el principio que prohíbe la punición, la sanción de alguien por un mismo hecho, una sanción doble o triple. Es decir, si ya lo castigaste desde el punto de vista del derecho administrativo, castigarlo desde el punto de vista del derecho penal es vulneratorio de las garantías que tiene como persona, en el ámbito administrativo o bien en el ámbito procesal, porque es un principio que va a informar a cada una de las ramas del derecho que puedan resultar en sanciones.
Ok, perfecto, Kenger. De verdad, muchísimas gracias por participar, por haber sido parte de tan excelente ponencia. Aquí las personas te felicitan, te mandan saludos, que mis respetos, que de verdad excelente pedagogía, que muchas gracias. Y bueno, nosotros también desde la Junta Directiva y desde el equipo de Grupo Lex Solution, te agradecemos enormemente tu participación el día de hoy en tu ponencia. Gracias a ti, Michelle. Una vez más, gracias al grupo Lex Solution por esta maravillosa iniciativa. Yo estoy sintiéndome realmente privilegiado y sumamente contento por estas actividades. Creo que pueden contar conmigo con los ojos cerrados en cualquier momento. Excelente, con nosotros también puedes contar. Gracias. Buenísimo. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda sobre este tema, le gustaría profundizar, quizás plantear algún caso, Kenger, de pronto todos tienen nuestro correo electrónico, pueden hacerlas allí, nosotros se las hacemos llegar al profesor, cuestión de luego darle una respuesta si así lo requieren, ¿no? Y bueno, Seguro. lo otro es, no olviden de seguirnos en Instagram, nosotros estamos continuamente promocionando actividades en las que ustedes pueden involucrarse para el mejoramiento profesional. Así que si pueden ir subiendo también sus historias de qué le pareció la actividad del día de hoy, nos encantaría y bueno, los esperamos en una próxima edición. Muchísimas gracias, Kenger, y bueno, gracias a todos los que hacen parte de esta actividad, a la presidencia, vicepresidencia, a todo el staff, los pasantes, que forman parte de este gran equipo y bueno, por supuesto a ti, Kenger, por ser nuestro ponente el día de hoy. Gracias a ustedes.